Quería que recordáramos a nuestro colega Jorge Flores Valdés, quien falleció ayer. Estamos todos con mucha tristeza por su partida y que dejó una huella en la física en México, en la divulgación de la ciencia, como impulsor del SNI y en muchas otras actividades que realizó a lo largo de su vida, y que en paz descanse. Ahora sí, déjenme presentarles a nuestro invitado de esta semana. Es un chico joven. Algunos de ustedes ya lo conocen personalmente, otros no. Así que para los que no lo conocen, déjenme presentarlo bien. Adrián es nuestro colega de la Facultad de Ciencias, hizo su licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, también el doctorado en el posgrado en Ciencias Físicas bajo la supervisión de Sasha Turbiner. Después hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Minnesota, colaborando con el profesor Willard Miller, y una segunda estancia con el profesor Pavel Wintermitz en el Centre de Recherche Mathématique de Montreal. Actualmente va a ocupar, está en trámites para ocupar una plaza a partir de diciembre de este año como profesor visitante en la UAM, Iztapalapa. Sus temas de investigación son la física matemática, temas como sistemas superintegrables, cálculo de instantones, que es de lo que nos va a hablar en esta ocasión, en mecánica cuántica y en teoría cuántica del campo, el problema de muchos cuerpos, así como los métodos variacionales y perturbativos en mecánica cuántica. Tiene muchas publicaciones y citas, es una persona muy activa y nos va ahora a hablarte de las amplitudes de instantones en teoría cuántica del campo, en cálculos de instantones en mecánica cuántica unidimensional. Adelante, Adrián. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Miriam por la oportunidad, la invitación de dar esta charla en el Seminario Sandoval Vallarta. Le comentaba que tiene un lugar especial este seminario porque cuando me gradué en el doctorado en el 2015, fue aquí donde presenté el primer trabajo, ¿no? Después de la graduación. Y hoy les voy a platicar sobre este método de cálculo de instantones. Voy a ocupar un sistema mecánico, de mecánica cuántica unidimensional, para ilustrar muchos de los fenómenos que van a aparecer en teorías ya más complicadas, como teorías cuánticas de campos. Es un trabajo en colaboración con el profesor Edward Zuriak de la Universidad de Stony Brook en Estados Unidos y con Alexander Turbiner del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entonces, mi plan para esta charla es el siguiente. En la primera parte voy a definir el sistema del que voy a estudiar, que es el potencial de doble pozo. Enseguida hacer una revisión muy breve sobre las integrales de trayectoria en el espacio en tiempo euclidiano y enfocarme en lo que son las fluctuaciones cuadráticas. La sección 3 y 4 de esta charla van a tratar sobre ya los resultados. En la 3 es sobre el sector perturbativo y en la siguiente el sector no perturbativo que está relacionado con estos instantones. En ambos voy a utilizar un método diagramático, que es el de diagramas de Feynman, para estudiar las cantidades que nos interesan. Y ya finalizo con algunas conclusiones y trabajos a futuro. Entonces, déjenme iniciar con una breve introducción a la belleza de la física no perturbativa. Entonces, como sabemos, en electrodinámica cuántica hay una conexión fuerte entre la inestabilidad de esta teoría y la divergencia de la serie perturbativa. Entonces, esto fue enunciado por Dyson en el 52. Más tarde, Arkady Weinstein, demostró que efectivamente la divergencia de los coeficientes perturbativos a grandes órdenes y la física no perturbativa están íntimamente ligados. Y unos años más tarde, en el 69, ya en un artículo clásico de Bender y Wu, ellos estudiaron el potencial del oscilador anarmónico en mecánica cuántica y obtuvieron, mediante teoría perturbativa, el comportamiento asintótico de estos coeficientes usando métodos semiclásicos. Entonces, en esta charla voy a utilizar uno de los sistemas más representativos para explicar si los fenómenos no perturbativos utilizando estos instantones, este sistema
fue presentado o estudiado de esta manera por primera vez por Polyakov en el 75 y efectivamente sin tantas complicaciones que aparecen en teorías cuánticas de campos en cuanto a cálculos, ya este sistema físico exhibe todos estos fenómenos y las propiedades que a mí me interesa mencionar. Entonces, déjenme pasar a este sistema. Entonces tenemos mecánica cuántica unidimensional, un problema estándar. Aquí está la ecuación de Schrödinger de estados estacionarios y el potencial que voy a estudiar a lo largo de toda esta charla es el siguiente. Entonces, el potencial de doble pozo, como vemos, es un potencial simétrico. Su expresión explícita está aquí. Tenemos un parámetro lambda, que es el parámetro de acoplamiento, que aparece aquí como el factor global, pero también entra en la definición de este parámetro eta. El parámetro omega también es conveniente introducirlo y estos dos parámetros me definen la altura del potencial de doble pozo. Es un potencial con simetría en x a menos x, podemos verlo acá, y los mínimos se encuentran precisamente en más menos eta. ¿De qué va a tratar esta charla? Bueno, esta charla va a contestar las siguientes dos preguntas. Cuando este parámetro de acoplamiento va a cero, ¿cuál es la energía del estado base para este sistema? Y en segundo punto, ¿cuál es el energy gap, la diferencia entre los niveles más bajos de energía para este sistema? Entonces, el objetivo es contestar estas dos preguntas utilizando un método, digamos, no estándar para mecánica cuántica. Existen otros métodos para obtener estos resultados, pero nuestra idea es usar un método natural que aparece en teoría cuántica de campos, como la integral de trayectoria, y rederivar algunos resultados relacionados con estas dos preguntas. Entonces, ¿cuál es la motivación? Bueno, la motivación es la siguiente. Saint-Just en los 80 él presentó una condición de cuantización en donde conecta la parte no perturbativa, los instantones, con la parte perturbativa, que es el vacío trivial. Recientemente, bueno, en el 2014, Dunham et al. Presentaron de una manera un poco más explícita esta relación y una de las cosas que nos dicen es que efectivamente el sector no perturbativo, que es muy complicado de obtener, realmente ya está codificado y lo podemos extraer del sector perturbativo, un sector que es más fácil desde el punto de vista de cálculos. Esta conexión se da dentro de lo que ellos llaman una teoría resurgente, Resurgent Theory. Sin embargo, en teorías cuánticas de campos, esta conexión, a pesar de que se cree que existe, no tenemos una demostración rigurosa de que efectivamente tenga lugar. Entonces, en resumen, los métodos que utilizó Saint-Just, Dunham et al., que están basados en la ecuación de Schrödinger, claramente no lo podemos generalizar a teorías cuánticas de campos, a diferencia del método de la integral de trayectoria. Entonces, esa es la motivación, tomar este herramienta natural de teoría cuántica de campos, que es la integral de trayectoria, y tratar de establecer y estudiar este tipo de conexiones entre el sector perturbativo y el sector no perturbativo. Otro concepto importante en este desarrollo es el concepto de transseries. Entonces, en problemas de mecánica cuántica estándar genéricos con una constante acoplamiento lambda, la expresión perturbativa de la energía que normalmente aparece es de esta forma. Tomamos la energía como función del parámetro, hacemos una expansión en series y en la mayoría de los casos estos coeficientes perturbativos para K grande se comportan como K factorial. Y esto no es una característica de las series divergentes asintóticas. Entonces, la idea que presenta este grupo sobre transseries es que la expansión correcta, la que realmente está bien definida para la energía del estado, o cualquier estado de energía, es la siguiente, está escrita en forma de transseries. Entonces, esta energía ya completa, ya bien comportada, consta de dos términos. El primer término es el término perturbativo, el que ya representa esta serie divergente. Y el segundo está compuesto por tres elementos básicos. Tenemos aquí términos no perturbativos,
en el primer factor, que van a estar relacionados con los instantones, también el segundo término, que son los modos quasi-zero modes, y finalmente algunos, ahora sí, coeficientes perturbativos. Entonces, en los 80, un matemático francés, Secal, demostró que expresiones de esta forma están bien definidas y son cerradas ante prácticamente todas las transformaciones matemáticas posibles, en particular una transformación de Borel, una transforma de Borel, una continuación analítica, nuestro parámetro de acoplamiento lambda, y una transformación de Laplace. Y la ventaja o el porqué de estudiar estas transferencias es que estas expresiones ya no son divergentes, ya están bien definidas y ya no adolecen de los problemas que desde el punto de vista matemático tenemos con el primer término. Entonces, para de una vez adelantar los resultados que ya vengo mencionando, vamos a revisar rápidamente el método de la integral de trayectoria, sobre todo lo relacionado con las fluctuaciones cuadráticas y el determinante, que es muy importante, y ya las otras dos secciones vamos a explotar esta herramienta para obtener el estado base para el sistema del doble pozo, la parte perturbativa, utilizando diagramas de Feynman, y ya en la tercera parte finalizar con, otra vez, usando diagramas de Feynman, pero enfocándonos con el energy gap, con esta brecha de energía que va a estar relacionada con la amplitud de tunelaje. Entonces, esto es brevemente de lo que voy a hablar enseguida. Entonces, inicio con la integral de trayectoria en el espacio euclidiano. Por supuesto, si hay alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacerla, por favor. Entonces, rápidamente, el objeto básico, el más importante que voy a utilizar es la amplitud de transición en mecánica cuántica, que está dado por este bracket. Y como sabemos, gracias a Feynman, lo podemos expresar mediante una integral de trayectoria. En esta expresión tenemos h, que es el hamiltoniano de nuestro sistema, y n es un factor de normalización. Es el exponente del integrando, esta s, no es otra cosa más que la acción, pero como estamos utilizando el tiempo euclidiano, en la acción no tenemos un signo menos, sino tenemos un signo más. En la siguiente diapositiva voy a explicar por qué utilizar el tiempo euclidiano. Entonces, esta acción vamos a asumir, y siempre se puede lograr, que es mayor o igual que 0. Y tenemos ya la expresión entonces de nuestra amplitud de transición en términos de esta integral de trayectoria. El elemento de x, pues usualmente, como sabemos, es la suma sobre todas las trayectorias posibles que nos conecten nuestro punto inicial con nuestro punto final. Bien. Otra forma de expresar lo que no hace uso de la integral de trayectorias es simplemente tomar las eigenfunciones de nuestro operador hamiltoniano, tomar esta base completa y expander, expander nuestros estados inicial y final en esta base. Como resultado obtenemos, y aquí es la ventaja de introducir el tiempo euclidiano, lo que vamos a obtener en lugar de una serie de exponenciales oscilatorias, obtenemos una serie de exponenciales decrecientes. Y por lo tanto, si nosotros calculamos el límite cuando este t0 va a infinito, este parámetro del tiempo es muy grande, lo que nos va a dar este límite va a ser justamente lo que queremos, lo que estamos buscando, la energía del estado base de nuestro sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no conocemos la base de nuestro hamiltoniano. Entonces, vamos a otra vez regresar a esta expresión de nuestra amplitud de transición en términos de la integral de trayectoria, y después ya tomar este límite de t0 tendiendo a infinito. Entonces la pregunta natural es, muy bien, pero ¿cómo vas a evaluar esta integral de trayectoria, que es claramente no trivial? Y la respuesta es, vamos a utilizar una aproximación semiclásica que corresponde al límite h barra tendiendo a 0, entonces el saddle point method, y para simplificar toda esta construcción voy a describir brevemente un ejemplo más básico en 0 dimensiones. Entonces, para este ejemplo no tenemos un funcional, sino una función estándar de una sola variable, y asumimos que es larga, que es grande, que el valor de esta función es grande, pero tiene un mínimo
en un punto z igual a z0. Entonces, bajo estas suposiciones, si nosotros queremos calcular el valor de esta integral, entonces la exponencial a la menos la función que estamos estudiando, podemos hacer una expansión de Taylor del exponente y lo que obtenemos es este prefactor, que es la exponencial con el exponente evaluado en el mínimo, y el segundo factor es una integración gaussiana, que la podemos hacer más algunas correcciones. Entonces, esta es la idea de este método, de usar el método de la aproximación semiclásica, que una integral la podemos, el término dominante lo podemos obtener de esta manera. En este ejemplo, lo que está bajo este corchete es lo que correspondería a las fluctuaciones cuadráticas. El cuadrado pues viene claramente de este término en el exponente y como por hipótesis tenemos un mínimo, no aparecen los términos lineales. Ahora, ya que tenemos el término dominante, nos preguntamos por las correcciones de lazo. Esto se da de la siguiente manera. Ahora tomamos esta integral, también unidimensional, y introducimos un parámetro lambda enfrente del término cúbico. Una cosa que podemos hacer es expandir la segunda exponencial y como resultado nuestra integral la podemos expresar como una suma, como una serie perturbativa en el parámetro lambda. Entonces el término que no depende de lambda, el término de orden cero, es la corrección a un lazo. El coeficiente enfrente de lambda es la corrección a dos lazos y así sucesivamente. Por supuesto, cuando lambda vale cero, la integral la podemos evaluar fácilmente, es una función gamma, pero si lambda no es cero, en principio podemos utilizar una teoría perturbativa, ¿no? Podemos expandir esta integral en potencias de nuestro parámetro de acoplamiento lambda. Ahora, bajo esta misma filosofía, vamos a evaluar la integral ya más complicada, la integral de trayectoria. Entonces, el camino es claro. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una trayectoria extremal, es decir, una solución a las ecuaciones de movimiento que minimiza nuestra acción. Entonces, la primera variación me da 0. Y después, en el exponente, tomar esta acción y expanderla alrededor de este mínimo. Al hacer esto, por la naturaleza de la integral de trayectoria, aparece un operador que presento aquí de manera explícita. Es este operador unidimensional, de operación diferencial de segundo orden en el tiempo. Es como si fuera una ecuación relacionada con un operador de Schrödinger, pero en el tiempo, que juega el papel del parámetro K en el ejemplo anterior. Obviamente, en estos delta X definidos como la desviación de la trayectoria respecto al mínimo, nos dan, este producto ya nos da las fluctuaciones cuadráticas. Quitando todos los detalles, podemos escribir ya de esta manera nuestra integral de trayectoria, ¿no? El primer término, el que no depende de lambda, y después ya tenemos algunos coeficientes multiplicados por potencias de lambda. La ventaja es que en el formalismo de diagramas de Feynman, cada uno, el B1, el B2 y los consecutivos, siempre se pueden expresar utilizando reglas muy simples y ya tenemos esta construcción sistemática. Entonces, este es el objeto que vamos a utilizar. Ahora sí, el primer sector, que es el sector perturbativo, donde estudiamos el vacío trivial. En este vacío trivial, la trayectoria extremal es idénticamente cero. Entonces, en este caso, nuestra acción evaluada en este mínimo también es cero, pero a pesar de que es muy, muy sencilla, nos va a servir para obtener la energía del estado base de nuestro sistema, la parte perturbativa, como utilizando las reglas de Feynman. Entonces, términos enésimos de esta expansión no son otra cosa más que sumas sobre todos los diagramas cerrados correspondientes al mismo orden. Para el ejemplo que estamos utilizando del potencial del doble pozo, tenemos dos vértices, el cúbico y el de orden cuarto, y todos ellos, los vértices que vamos a estudiar en los diagramas, están conectados por estos propagadores.
Por supuesto, las integrales sobre el tiempo para cada vértice deben ser desarrolladas y no olvidar que son importantes los factores de simetría. Entonces aquí están los resultados. Tomamos la parte perturbativa del estado base de este sistema y en particular la corrección a dos lazos, este parámetro B enfrente de lambda, viene dado por la suma de tres diagramas de Feynman que presento aquí. Entonces tenemos el diagrama de orejas, este diagrama de sandía y este diagrama de pesas, A, B1 y B2. Los podemos evaluar de manera sencilla y como resultado obtenemos que la corrección a dos lazos es igual a -2. Por ejemplo, la representación integral del segundo diagrama de B1, la presento aquí, aquí abajo, es esta. Y ya tenemos esta corrección a dos lazos. Ahora pasamos al siguiente orden, que es el orden del parámetro C. Y como pueden ver ahora, ya aparecen, por supuesto, más diagramas, ¿no? Con una estructura más complicada. Entonces, en total son 18 diagramas y que al sumarlos nos dan un resultado de -9. Entonces, la corrección a tres lazos nos da -9. Y ya como un resumen de esta primera parte del sector perturbativo, podemos ver que la energía en este sector para el sistema del potencial de doble pozo, la corrección a dos y tres lazos, coincide con lo que nosotros obtendríamos si utilizamos la teoría estándar perturbativa de Rayleigh-Schrödinger, ¿no? Coincide. Sin embargo, esta teoría estándar, que aparece prácticamente en todos los libros de texto de mecánica cuántica, no puede ser formulada con reglas tan sencillas, tan claras y transparentes como las que nos dan las reglas de Feynman. Entonces, es una de las ventajas de este método. Y, sin embargo, utilizamos el mismo método, pero la naturaleza divergente, la estabilidad de Dyson de esta serie, pues sigue presente. Más aún, los diagramas de Feynman no se percatan, no saben acerca de la existencia del otro mínimo. Entonces, ya antes de pasar a la parte perturbativa, que es el sector complementario, quiero mencionar entonces que utilizamos estos diagramas de Feynman, obtenemos los mismos resultados que aparecen en ya métodos establecidos de cálculo, y de hecho es una interrogante porque Feynman no utilizó antes de teoría cuántica de campos su método en mecánica cuántica, sobre todo porque aparecen complicaciones técnicas, ¿no?, en teoría cuántica de campos que a veces para los estudiantes pues puede distraerlos de lo más importante, que es esto, lo conceptual. Entonces ya pasamos a la parte de no perturbativa, donde voy a hablar sobre los instantones. Entonces déjenme regresar a la expresión de nuestro potencial. Está aquí está la gráfica, el potencial del doble pozo, y podemos ver que esta simetría que está desde el inicio, ¿no?, esta simetría de permutación de x a menos x, la rompemos utilizando esta teoría perturbativa. ¿Por qué? Porque si hacemos una expansión alrededor de este mínimo, pues obtenemos, por ejemplo, que el valor esperado de la posición del estado base pues coincide con menos z más correcciones. Pero si nosotros decidiéramos hacer la expansión del lado derecho, pues el valor esperado sería con signo cambiado. Entonces, de entrada rompemos la simetría original de nuestro problema y esto pasa porque estamos olvidando un elemento muy importante. ¿Cuál es el elemento? Pues el tunelaje. Como sabemos, a diferencia de mecánica clásica, en mecánica cuántica aparece este fenómeno que nos permite que nuestra partícula pueda pasar de un mínimo al otro. Entonces, para restablecer esta simetría que nosotros rompemos al utilizar la teoría perturbativa, es donde vamos a hacer uso de los instantones. ¿Qué son los instantones? En este caso, los instantones son soluciones clásicas a las ecuaciones de movimiento en el tiempo euclidiano, y estas ecuaciones van a conectar estos dos mínimos degenerados. Entonces, si nosotros hacemos esta rotación de Wick en el tiempo euclidiano, como sabemos, el potencial ahora es al revés y existe una solución a las ecuaciones de movimiento que conecta los dos
mínimos. A estas soluciones le llamamos instantones. Ya que tenemos estos conceptos, pues tomamos, como lo menciono, la ecuación de movimiento en el tiempo euclidiano, está de manera explícita escrita aquí. Estamos considerando el potencial del doble pozo y resolvemos esta ecuación. El resultado es el siguiente. Entonces, el instantón, aquella trayectoria que conecta nuestros dos mínimos degenerados, es una tangente hiperbólica, donde tau c es un parámetro arbitrario que corresponde al centro del instantón. Ya teniendo este primer elemento, el mínimo de la acción, podemos evaluar el término dominante en nuestra integral de trayectoria, ¿no? Que corresponde a esta expresión. Y tomando la solución que acabo de presentar, obtenemos esta exponencial. Lo interesante es que, a diferencia del caso anterior, nosotros no podemos hacer una expansión perturbativa de esta función. De hecho, si uno lo calcula, ¿no? Todos los términos de Taylor de esta función tienen la particularidad de que son idénticamente ceros. Ahí es donde aparecen los efectos no perturbativos. De una vez que tenemos el término dominante, para obtener las desviaciones cuadráticas que corresponde al prefactor, lo que necesitamos es determinar el determinante del operador que aparece en las desviaciones cuadráticas. Para este sistema que acabo de escribir, este operador toma esta forma. Entonces tenemos que resolver este problema espectral. Afortunadamente, bueno, esta ecuación ya está resuelta en muchos libros, en particular en el libro de mecánica cuántica de Laudon y Lipschitz. Una de las dificultades que aparecen es que eigenvalores es cero. A esto le llamamos el zero mode. Esto presenta dificultades. Vamos a ver más adelante por qué. Y este problema posee un eigenvalor cero. Sin embargo, no es una sorpresa porque nuestra teoría tiene una simetría de translación, y eso se refleja en que nuestra acción no depende, la acción evaluada en el mínimo no depende del centro del instantón. Vamos a resolver esta dificultad introduciendo lo que se llama una coordenada colectiva, de esta manera, ¿no? Esta es la C0, que está relacionado con el centro del instantón. Juntando ya estos resultados, obtenemos que la amplitud de transición hasta términos cuadráticos toma esta forma. Tenemos el término dominante. El primer factor no corresponde a un factor de normalización. Lo normalizamos al sistema oscilador armónico. Ahorita explico por qué. Ya el segundo es lo que nos da la densidad de instantones. La corrección a un lazo, que es la que estamos buscando. Y como introducimos esta coordenada colectiva, aparece este factor y también la raíz de la acción. Como acabo de mencionar, lo que nosotros queremos hacer es tomar esta amplitud de transición, normalizarla al oscilador armónico. Entonces aquí tomamos, por ejemplo, el mínimo que está en eta y que regresa al mismo punto. Entonces hacemos esta normalización y obtenemos ahora sí ya la diferencia de energía entre los estados más bajos, el E1 y el E0, es el energy gap. Si introducimos en lugar de nuestro parámetro de acoplamiento lambda, el valor de la acción en el mínimo, tenemos esta expresión para este energy gap, ¿no? Tenemos el término dominante y nuevamente aparecen una cantidad infinita de coeficientes B y C que corresponden a la corrección a 2 lazos y a 3 lazos. En esta técnica diagramática, que es en el lenguaje de la integral de trayectoria de Feynman, estos coeficientes B y C los vamos a obtener utilizando también diagramas de Feynman, pero ahora en un fondo de instantones. Y para normalizarlos, tenemos que sustraer los mismos diagramas que ya obtuvimos en el vacío trivial. Entonces, uno de los elementos que necesitamos para evaluar estos diagramas de Feynman son los propagadores y, como lo anticipé, una de las pequeñas sutilezas que aparecen en el cálculo de estas correcciones es la existencia del modo cero.
porque esto nos evita, bueno, tiene como consecuencia que nuestro operador que determina las fluctuaciones cuadráticas no es invertido. Entonces el resultado, sin embargo, podemos resolverlo, podemos resolver esta dificultad y obtenemos este propagador en donde introducimos unas nuevas variables en lugar de tau 1 y tau 2, estas variables temporales, estas variables X e Y. Entonces el propagador libre está en la parte inferior derecha, es el G0, y el propagador ya en el fondo de instantones toma esta forma. A pesar de que en el 89 ya se sabía la forma de este operador, la naturaleza de los cálculos no es tan sencilla. Incluso hubo 2 artículos publicados que los utilizaron con resultados erróneos. Entonces, la corrección a 2 lazos, otra vez, corresponde a la suma de diagramas de Feynman. Debido a que estamos en el fondo de instantones, aparece un nuevo diagrama, que es el que presento en la parte inferior. Es un diagrama que es resultado del jacobiano de la integral de trayectoria. Entonces, otra vez aparecen esto, el de las orejas, el de la sandía y el de las pesas, con sus respectivos factores de simetría. Lo que acabo de mencionar, que este diagrama C, el último, no tiene un análogo en el problema del vacío trivial. Entonces, los resultados para cada uno de estos diagramas son números racionales que presento acá. Estos valores fueron obtenidos por Wöhler y Zuriak en el 94 y sumándolos, pues nos dan lo que esperábamos, ¿no? Un número racional que coincide con lo que obtuvo Saint-Just en el 81. La diferencia está en que Saint-Just ocupó métodos basados en la ecuación de Schrödinger, mientras que en este método se utilizó la integral de trayectoria. Otra propiedad importante ya en este cálculo es que todos los diagramas de Feynman que aparecen en el cálculo de la corrección a 2 lazos son números racionales, Pero ¿qué pasa para 3 lazos? Entonces, esta es la expresión para el coeficiente a 3 lazos de este energy gap en el fondo de instantones. Tenemos los 18 diagramas que ya teníamos, más algunos diagramas que vienen de la corrección a 2 lazos y los tadpole diagrams, que corresponden al jacobiano, cuando expandimos el jacobiano de nuestra integral de trayectoria, y que están relacionados con la presencia del modo cero, y no tienen análogos en el vacío. Son estos diagramas C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Un ejemplo, por ejemplo, el diagrama que corresponde, la integral que corresponde al diagrama B32, déjenme regresar. Bueno, no lo tengo aquí, mejor el de abajo, el diagrama que corresponde a C4. C4 está aquí, vemos que debe haber 3 propagadores, 4 propagadores y 3 vértices, uno no clásico que corresponde a este punto en blanco. Entonces aquí vemos que efectivamente hay 4 propagadores, las potencias 4, los vértices, y esta es la representación integral de este diagrama. Para otro diagrama, el B23, pues toma una expresión un poco más complicada, y a diferencia de los diagramas 2 dimensionales, que únicamente involucraban 2 variables, no fuimos capaces de evaluar de manera exacta, analítica, este tipo de integrales. Son integrales de 3 dimensiones, no fuimos capaces de resolver de manera analítica. Únicamente obtuvimos resultados exactos para 2 diagramas que corresponden a integrales en 2 dimensiones. Estos 2 diagramas es el B11 y el D. El nuevo resultado, o a diferencia de lo que obtuvimos a 2 lazos, en 3 lazos las integrales dan valores irracionales. Estos valores irracionales aparecen en la forma de funciones z de Riemann, en particular la z Riemann 2, 3, 4, con argumentos enteros. Y estas contribuciones irracionales que aparecen en los diagramas, podemos ver que sí son importantes, son significativas, no las podemos despreciar. Y esto es un fenómeno que aparece a 3 lazos. A 2 lazos está ausente completamente.
Entonces, como resultado, aquí lo que presento es la siguiente tabla. Del lado izquierdo tenemos los diagramas de Feynman que corresponden al, al coeficiente a 3 lazos, uno en el vacío y otro en el fondo de instantones. En el vacío todo es analítico, entonces estos números son exactos, mientras que en el fondo de instantones hicimos uso de métodos numéricos para obtener los resultados, los valores. Todas las cifras que presento aquí son exactas, entonces tenemos esta tabla que nos da ya los resultados que necesitamos para evaluar la corrección a 3 lazos. Desde los 80, Saint-Just ya obtuvo mediante un método de cuantización, ya había obtenido el valor para esta corrección a 3 lazos, que es un número racional. Entonces él encontró este número racional y nosotros en este método integral de trayectoria, en donde tuvimos que evaluar algunas integrales de forma numérica, obtenemos el siguiente. Entonces, comparando ambos resultados, podemos ver que dentro de la precisión que nosotros utilizamos en nuestros cálculos numéricos, ambos resultados coinciden. Tenemos por lo menos 6 cifras significativas de acuerdo con el resultado exacto de Saint-Just. ¿Cuál es una de las consecuencias que tiene esto? Es que si el número de Saint-Just es un número racional y nosotros en los cálculos dos integrales las podemos resolver de manera exacta y tenían contribuciones z de Riemann, la conclusión es que debe existir, debe aparecer una cancelación no trivial de las contribuciones irracionales. Entonces, para ya finalizar la plática, nada más voy a dar los resultados para otro de los potenciales que también han sido extensamente estudiados y que son relevantes en física, es el potencial de Sine-Gordon. Entonces, tenemos aquí un potencial periódico, infinito, con mínimos degenerados, un número infinito, y esta es la expresión. Entonces, aquí otra vez tenemos el parámetro de acoplamiento. Esto se presenta de esta manera porque se puede ver que en el límite, cuando lambda tiende a cero, uno lo que tiene es el potencial del oscilador armónico. Para este sistema lo que nos interesa es obtener otra vez la parte perturbativa, pero el ancho, ¿no?, de la banda de Bloch, que está definido de esta manera. Entonces, ¿qué necesitamos para la parte no perturbativa? Necesitamos el instantón. Aquí está la expresión para este objeto. Necesitamos el valor de la acción evaluada en este mínimo. Está aquí y nuevamente vemos que va a estar caracterizado por fenómenos no perturbativos. Entonces, otra vez el energy gap nos va a dar, vamos a calcular las correcciones a 2 y 3 lazos. La función de Grimm se presenta de manera exacta aquí. La primera vez que se obtuvo fue by Lowe and Stone en el 78. Y ellos, de hecho, calcularon la corrección a 2 lazos. Otra vez es un número racional. Son los mismos diagramas parecidos, son los mismos diagramas que aparecen en el potencial del doble pozo. Por supuesto, la función de Green y los vértices son diferentes, pero funcionalmente son la misma expresión. Y nuevamente, al sumar todo, obtenemos este número racional en donde cada uno de los diagramas es también un número racional. Para la siguiente corrección a 3 lazos, 2 de los diagramas otra vez presentan contribuciones irracionales en la forma de funciones z de Riemann que no son despreciables. A diferencia del potencial del doble pozo, en el sistema de Sine-Gordon tenemos en adición 4 nuevos diagramas que están presentes aquí. Bueno, son estos diagramas que no aparecen en el problema del doble pozo. Entonces, para este problema, el coeficiente a 3 lazos lo presentó Dunn Unsall. Otra vez es un número racional. Ellos utilizaron la ecuación de Schrödinger, esta teoría de resurgencia, para obtenerla, mientras que nosotros nos fuimos a la herramienta de la integral de trayectoria y utilizando en algunos pasos, algunos métodos numéricos, obtenemos este coeficiente. Otra vez, si hacemos la comparación y redondeamos esto, vemos que obtenemos un acuerdo dentro de la precisión numérica que nosotros
utilizamos. Entonces, las últimas 2 diapositivas es sobre una discusión de las contribuciones que vienen de los diagramas que aparecen por la presencia del modo 0 de nuestro operador correspondiente. Entonces, en esta tabla, en el lado izquierdo tengo la corrección a 2 y 3 lazos, y del lado derecho los sistemas que acabo de presentar, el doble pozo y el de Sine-Gordon. Entonces, en el potencial de doble pozo, un diagrama del total de 4 que aparecen a dos lazos. Uno de ellos es un tadpole diagram que corresponde a este modo 0, y este diagrama de manera individual ya proporciona el 83% del coeficiente completo. A 3 lazos es aún más drástico porque tenemos 18 diagramas y 6 de ellos, que son los tadpole, ya 6 de ellos nos dan el 97% del factor global, el factor C completo. Una situación parecida ocurre para el potencial de Sine-Gordon. Un diagrama a 2 lazos de los 4 que existen en total ya nos da la mitad de la contribución, mientras que a 3 lazos, entre 22 diagramas, los 7 tadpole diagrams nos dan un poco más del 100%. La conclusión es que estos diagramas proveen la contribución dominante. Y no solo eso, sino que dentro de los tadpole diagrams hay algunos muy especiales. Uno es el C5. Este diagrama C5 a 3 lazos de manera individual nos da en valor absoluto el 127% del coeficiente global. A 4 lazos nos da el 60%, mientras que a 5 nos da el 20%. Para 5 lazos tenemos más de 100 diagramas de Feynman en ambos sistemas, tanto el de doble pozo como el de Sine-Gordon. Entonces, lo mismo sucede para otro tipo de tadpole diagram, que es el C2, y en el sistema del potencial de Sine-Gordon. Entonces, ya con esto, déjenme finalizar, pasar a algunas conclusiones. Bueno, en esta plática estudiamos al sistema del doble pozo y el de Sine-Gordon. Utilizamos una técnica diagramática de los diagramas de Feynman para obtener por primera vez un resultado a 3 lazos de la amplitud de tunelaje utilizando este método. Entonces, el primer cálculo a 3 lazos que se ha podido realizar utilizando este método, enfatizo, en un fondo de instantones. Por supuesto, en el vacío trivial, incluso en QED, en otras teorías más complicadas, hay récords de cientos y cientos de coeficientes que se han podido utilizar, pero no son en un fondo de instantones, son en el vacío trivial. Otro resultado es que, a diferencia de lo que sucede a 2 lazos en el coeficiente B mayúscula, donde cada uno de los diagramas eran números racionales, ya a 3 lazos, por lo menos 2 o 3 diagramas presentan una contribución irracional. Entonces, del futuro, el trabajo que es actual o que estamos realizando o vamos a realizar es entender el origen y ver si es posible cómo se da esta cancelación de las contribuciones irracionales que aparecen ya a 3 lazos. El segundo punto podría ser determinar otra vez y entender esta conjetura, esta relación que aparece en la teoría de transiries entre los instantones y el vacío trivial, pero desde el punto de vista de la integral de trayectoria. Algo muy relacionado fue mencionado por Witt en el 2010 y no es otra cosa más que la continuación analítica en la integral de trayectoria. Tenemos una teoría y queremos hacer una continuación analítica de nuestro parámetro de acoplamiento, pero al nivel de una integral de trayectoria. Entonces, en el 2010 ya Witten empezó a presentar resultados sobre este tema. Por supuesto, tratar de esclarecer o clarificar la contribución dominante de estos diagramas, digamos, tadpole, que aparecen por la presencia de modos ceros. Y lo que estamos actualmente es siguiendo estas líneas, haciendo cálculos de lazos, pero para teorías de norma. Porque sabemos, por ejemplo, que en QCD muchos de los fenómenos no perturbativos pueden ser entendidos o el cálculo instantáneo ayuda
a entender este tipo de fenómenos, por ejemplo, el rompimiento de simetría quiral, etcétera. Y lo que es más importante es que esta construcción de cálculo de instantáneos no está limitada a mecánica cuántica o teoría de campos, incluso va más allá de la física. En química y en biología se han utilizado, no sé, por ejemplo, para la foliación de proteínas y otro tipo de sistemas biológicos. Entonces, desde este punto de vista, es un método que proporciona distintas perspectivas y resultados interesantes. Entonces, con eso termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Adrián, por un muy interesante seminario y unos resultados muy impresionantes, ¿sí? Tenemos entonces la sesión abierta a preguntas. Por favor, vayan haciendo sus preguntas. ¿Alguna Hola, pregunta? Miriam. Buenas tardes. ¿Puedo preguntar? Claro, claro. Adelante, Isaac. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Isaac, bien, gracias. Bien, muchas gracias por el seminario, muy interesante. Y ahí veo que tenemos temas científicos en común de interés. Te quería hacer una pregunta un poquito técnica. Es justamente respecto a continuación analítica. Claramente se sabe que cuando haces diagramas de Feynman de tiempo imaginario a tiempo real tienes que hacer continuación analítica. Pero hay otro tipo de diagramas donde no hace falta hacer continuación analítica, que son lo que se llaman diagramas de Dzyaloshinsky, que fue un método introducido en el 63. ¿Habéis pensado quizás hacer una perturbación utilizando diagramas de Dzyaloshinsky de tal forma que no tenéis que preocuparos de continuación analítica? Es que esta continuación analítica no me refería a la del parámetro lambda, el de acoplamiento. Ah, no es respecto a de tiempo imaginario. Esa, como mencionas, efectivamente existen otros y está más o menos entendido. Y de hecho, aunque no estoy al tanto de demostraciones rigurosas, podemos ver que es correcta porque da los resultados correctos. Pero en cuanto al parámetro lambda, el de acoplamiento, ahí ya no es tan sencillo hacer esta continuación analítica en tu parámetro de acoplamiento. Sí, ya veo. Y tenía otra pregunta, un poquito técnica, pero creo que viendo los resultados, creo que sé cuál va a ser la respuesta. ¿Por qué no estudiaste quizás más bien el logaritmo de la amplitud de la amplitud de tonelaje en vez de directamente la amplitud de tonelaje para lidiar solamente con diagramas irreducibles? Porque veo que en algunas series de diagramas tienes diagramas que son reducibles. O sea, estás calculando más diagramas de los necesarios, me da la sensación. ¿En qué sentido? En el de Porque si te reducible. calculas el logaritmo, es como calculas la energía libre del gas de instantáneos. Sí, sí, sí. Sí, si te calculas ese logaritmo de la amplitud de transición, todos los diagramas, la serie que te daría sería, creo que se tiene que expresar en función solamente de diagramas irreducibles. Por si puedes volver a alguna de tus Claro que sí. dibujitos, diagramas de Feynman, ves algunos que son, algunos de ellos son reducibles claramente, ¿no? Por ejemplo, aquí justamente el B2 es reducible porque puedes cortar un propagador. Y Sí, en medio, justamente, sí. ¿Ya? de hecho, si ves, pusiste una expresión exacta Sí, B2 para un caso. Tienes la forma que pusiste del propagador, que ponías g de x, y en función de... A ver. De hecho, se ve de ahí perfectamente que si agarrases el logaritmo de esa expresión, aquí está, bravo. Si te fijas, si te agarras aquí el logaritmo de esta expresión, hay términos que se te van a cancelar. En particular, el logaritmo de G0 de x y y se te va con un factor 2. Pero aquí es la suma, o sea, este no es factor global. Sí, pero los tienes que volver a perturbar desde cierto punto de vista. Okay, sí, ya veo. No, la verdad suena muy interesante. No lo he pensado. No he No, visto. sí, yo creo que entiendo por qué lo hiciste así, porque como quieres comparar con otros métodos, sí, y en los otros métodos se calculan directamente esos diagramas, tienes que comparar método por método, entonces tienes que calcular los diagramas reducibles. Pero desde un punto de vista más práctico, para ir a órdenes superiores, es mejor directamente hacer la expansión del logaritmo. Ok, no, muchas gracias. Creo que sí. Aunque aquí la finalidad no era tanto, o sea, no nos interesaba mucho 2, 3, 4, 5 lazos, es solo para verificar que este método integral de trayectoria da los resultados esperados antes de ir a teoría cuántica de campos, ¿no? Porque sí Ya, es un poco riesgoso.
Pero sí, no, Sí, es no, bastante. sí. No, también se puede explotar el hecho de que el modelo Saint-Gordon en algunos casos es integrable, ¿ok? Y ciertos resultados se saben exactamente y por lo tanto puedes comparar los resultados exactos con lo que te daría perturbación, ¿no? Exacto, sí, sí. No, Coleman, estas relaciones que hizo con el modelo de Tirring también ya utilizó todas estas. Sí, Bueno, pues no, muchas gracias y gracias por el seminario, estaba muy interesante. no, gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, Adrián. Ahora que vas a moverte a teorías de norma, ¿cuáles son las dificultades que prevés o cuáles son las constricciones extra que vas a tener en tu método? Bueno, lo primero, por ejemplo, ahorita estamos haciendo lambda phi a la cuarta, que es la más sencilla, un campo escalar real. Sí. Ya, de hecho, está en 4 dimensiones, ya esta teoría la más sencilla. Por ejemplo, aparecen 5 simetrías y eso nos da lugar a 5 eh, modos ceros en nuestro propagador. Entonces, para cada uno de ellos está asociado estos diagramas Tadpole. Para cada uno de estos tenemos simetría de escalamiento, una simetría de traslación y unas de rotaciones. Entonces, para empezar, aparecen muchos más diagramas. Por supuesto, son más variables y también lo de la renormalización de la teoría, que eso no aparece en mecánica cuántica. Todos los diagramas, cada uno por sí solo es finito, mientras que en teorías de campos pues van a genéricamente divergen. Entonces hay que regularizar cada diagrama, aunque la parte conceptual sí se mantiene. Por eso son las cuestiones técnicas. Tenemos más simetrías, más variables en las integrales y tenemos que renormalizar, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, reproducir los resultados que ya nos da la función beta de estas teorías. Tenemos que ser capaces de reproducirlas de manera exacta. Ah, muy bien, muchas gracias. Tienes todo un reto por delante. Así. ¿Más preguntas o comentarios? A ver, hay de una. A ver, Daniel, prende tu micrófono, Daniel, y haz la pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos. Hola Adrián, Daniel. quería preguntarte, en esto que hiciste de Saint-Gordon, si consideras medio potencial de Saint-Gordon, o sea, como poner una frontera. No, no considero frontera, es periódico infinito. Sí, más bien, te quería preguntar, ¿qué pasa si consideraras, o sea, si pones una frontera, porque ahí usaste el truco de la periodicidad para que el espectro de las fibras fuera discreto, o sea, de las tetas que tenías ahí, el E teta. Sí, a ver, Saint Gordon, ¿no? De Entonces las bandas. tienes tu delta, ajá, de las bandas, y mi pregunta es si le pones una frontera, ¿qué haces? Porque se pierde la simetría y el espectro es continuo. No, si le ponemos unas fronteras, ya no es válido este teorema de Bloch. Y entonces, pues, por ejemplo, en lugar de doble pozo, el siguiente sistema sería 3, ¿no? Considerar tres mínimos, le pones una frontera y en principio sí se puede hacer, pero ahora ya aparece no solo un instantón, porque puedes ir de un mínimo al segundo o al tercero, y Okay. sobre todo no hablé de los anti-instantones que van al revés. O sea, en el caso que pones dos fronteras se te vuelve, o sea, tienes puro espectro discreto, pero si nada más pones una y tienes, digamos, infinito en la otra dirección, no sabrías bien qué. No, la verdad no sé la respuesta. Si solo pongo Ajá. no sé cómo afectaría los resultados, ¿no? Interesante, pero no, la verdad no sé. Ok, está bien. Bueno, es una pregunta tramposa, pero muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo tenía otra pregunta, de hecho, A relacionada ver, con lo Isaac. que dices, Miriam, porque Pásale, me pásale. vino a la cabeza. Justamente tiene que ver con lo de las teorías de norma. ¿Cómo harías en el caso, por ejemplo, si tienes una teoría cuántica de campos con un potencial de Higgs y un campo, digamos, complejo? Porque en ese caso, o sea, los instantones lo que hacen justamente es una extrapolación entre los diferentes vacíos que tienes. Pero para un potencial de Higgs, con un campo cuántico complejo, tienes justamente una degeneración infinita
una generación infinita de vacíos, ¿no? Ahí no tiene solución a soluciones instantónicas, ¿verdad? En ese caso, Por ejemplo, imagínate justamente el ejemplo del sombrero mexicano. sí, ¿Okay? sí. No, en ese ejemplo no hay una solución analítica exacta que se conozca, no, solo para sistemas muy sencillos como este que mencioné de la campo a escala real, porque si incluso ya lo haces complejo, también no se conoce mucho sobre soluciones exactas del instantón. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya no veo manitas alzadas. Bueno, pues si no, muchas gracias por este interesante seminario, Adrián. Estuvo para mí muy claro y muy interesante, sí. Me gustó.